Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente lo que acontece con nuestras celebridades turcas favoritas. Estoy aquí, como siempre, lista para contarles todo, pero todo, lo que nadie se atreve a decir. Hoy, mis queridos, tenemos una bomba que haciendo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir. La talentosísima y bellísima Demet, a quien todos amamos por sus increíbles papeles y su carisma arrollador. Pero no se imaginan lo que les tengo preparado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema delicado, un tema que ha estado circulando en los medios y que hasta ahora se ha mantenido en la sombra: la salud de Demet Özdemir. Pero agárrense, porque no vamos a hablar de rumores infundados o especulaciones maliciosas. No. Hoy tenemos una confesión superíndice 3N bomba, una revelación superíndice 3N que ha salido directamente de la boca de su propio copyright Dico. Imagínense la escena: un consultorio copyright Dico, una conversación superíndice 3N privada, y una información superíndice 3N que de repente se filtra al público. CEU superíndice 3 Mollegu superíndice 3 esta información superíndice 3N a nuestros oídos. Bueno, eso es parte del jugoso misterio que vamos a desentrar más menos juntos. Antes de que sigamos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, exclusivas y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Vamos, no se queden atrás. Ahora vamos a lo que nos truje, como dice el dicho. La salud de Demet Özdemir ha sido un tema de interu copyright para sus fans desde hace algún tiempo. La hemos visto radiante en la pantalla, pero también copyright hemos notado ciertos cambios en su apariencia, ciertas ausencias en eventos importantes y en general, una sensación superíndice 3N de que algo no estaba del todo bien. Y las sospechas, al parecer, tenuan fundamento. Según la información superíndice 3N que hemos podido recopilar, gracias a una fuente muy cercana al entorno copyright Dico de Demet, su copyright Dico personal ha revelado ciertos detalles sobre su estado de salud durante una conversación superíndice 3N informal con otro colega. Su copyright suena a película. Pero la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N. ¿Qué copyright fue lo que dijo exactamente el copyright Dico? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según nuestra fuente, el copyright Dico ha mencionado que Demet estaba lidiando con problemas de atención superíndice 3N, redoble de tambores, estru copyright cru superíndice 3 Nico y ansiedad. Su copyright puede sonar como algo común en el mundo del espectáculo, donde la presión superíndice 3N y la exigencia son constantes. Pero al parecer, en el caso de Demet, estos problemas habrán alcanzado un nivel preocupante, afectando su salud física y emocional. El copyright Dico ha hecho hincapié copyright en el ritmo de vida frenu copyright Dico de Demet, las largas jornadas de trabajo, la constante exposición superíndice 3N a la crítica pública y la dificultad para desconectar del trabajo y relajarse. Todo esto, según el copyright Dico, ha contribuido a un estado de agotamiento extremo y a un aumento significativo de la ansiedad. Pero la cosa no termina aún. El copyright Dico también copyright N ha mencionado que Demet estaba recibiendo tratamiento para estos problemas, incluyendo terapia psicolus superíndice 3 Jica y, en algunos momentos, medicación superíndice 3N para controlar la ansiedad. Ahora bien, es importante aclarar que esta información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por Demet Özdemir ni por su representante. Por lo tanto, debemos tomarla con pinzas y entenderla como un rumor, aunque un rumor con fundamentos su superíndice 3 lidos. Pero ¿por qué copyright creemos que esta información superíndice 3N podrá ser cierta? Bueno, hay varios factores que nos hacen pensar que esta confesión superíndice 3N del copyright Dico podrá ser verídica. En primer lugar, como mencionó copyright antes, hemos notado ciertos cambios en la apariencia y el comportamiento de Demet en los últimos meses. La hemos visto delgada, cansada y en general, menos radiante de lo habitual. En segundo lugar, hemos escuchado rumores de que Demet ha cancelado o pospuesto algunos proyectos profesionales debido a problemas de salud. Aunque no se han dado detalles específicos, esto podrá ser una señal más menos al de que algo no estuvo del todo bien.
Y en tercer lugar, la fuente que nos proporciona superíndice 3 esta información superíndice 3N es una persona de confianza, con acceso directo al entorno mu copyright dico de Demet. Por lo tanto creemos que su testimonio tiene credibilidad. Ahora bien, ¿Q copyright significa todo esto? ¿Q copyright implicaciones tiene esta confesión superíndice 3N del mu copyright dico para la carrera y la vida personal de Demet Özdemir? Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar que los problemas de salud mental son algo muy común y que no deberían ser estigmatizados. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar true copyright S, ansiedad o depresión superíndice 3N. Y es fundamental buscar ayuda profesional si sentimos que estos problemas nos están superando. En el caso de Demet, creo que es admirable que tu copyright buscando tratamiento para sus problemas de salud mental. Esto demuestra su valentía y su compromiso con su bienestar personal. En cuanto a las implicaciones para su carrera, creo que es importante que Demet se tome el tiempo necesario para recuperarse y cuidar de su salud. No hay nada más importante que el bienestar personal. Y si esto significa tomarse un descanso de la actuación superíndice 3N o reducir su ritmo de trabajo, creo que debería hacerlo sin dudarlo. Sus fans, estoy segura, la entenderán y la apoyarán en todo momento. Lo importante es que Demet se recupere por completo y vuelva a la pantalla fuerte y radiante que nunca. Además, esta situación superíndice 3N podrá servir para generar conciencia sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. A menudo las celebridades son vistas como figuras perfectas, inmunes a los problemas y las dificultades. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con las mismas emociones y vulnerabilidades. Es importante que entendamos que la fama y el copyright cito no lo son todo. La salud mental y el bienestar personal son fundamentales para llevar una vida plena y feliz. Y es importante que las celebridades como Demet Özdemir sirvan de ejemplo para que otras personas que lidiando con problemas de salud mental se animen a buscar ayuda y a priorizar su bienestar. Y por supuesto, también copyright N es importante recordar la copyright tica profesional de los copyrighticos y la confidencialidad que deben guardar con sus pacientes. La filtración superíndice 3N de esta información superíndice 3N, si es que realmente ocurrió superíndice 3, es una grave violación superíndice 3N de la privacidad de Demet y un acto de falta de profesionalismo por parte del copyright tico. En resumen, mis queridos chismosos, la confesión superíndice 3N bomba del copyright dico de Demet Özdemir sobre su salud, si bien no confirmada oficialmente, nos pone sobre la mesa un tema importante, la salud mental de las celebridades y la necesidad de priorizar el bienestar personal por encima de la fama y el copyright cito. También copyright N nos recuerda la importancia de la confidencialidad copyright dica y la copyright tica profesional. Ahora, para concluir, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema tan delicado. ¿Qué copyright piensan de la situación superíndice 3N de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre sus problemas de salud mental? Queremos leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos informados. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que aún hay más. Porque esta historia, mis queridos chismosos, no termina aquí. La filtración de esta información ha desencadenado una ola de reacciones en las redes sociales, y déjenme decirles que el debate está que arde. Los fans de Demet se han dividido en dos bandos, los que le envían mensajes de apoyo y comprensión, deseándole una pronta recuperación, y los que, indignados, exigen una explicación y claman por la cabeza del médico infidente. Y es que, seamos honestos, la figura de Demet Özdemir trasciende la pantalla. Para muchos, ella es un ícono, un ejemplo a seguir, una mujer fuerte e independiente que ha logrado el éxito a base de talento y esfuerzo. Verla vulnerable lidiando con problemas de salud mental, ha removido fibras sensibles en sus seguidores, que no están dispuestos a tolerar que su privacidad sea violada de esta manera.
Pero volviendo al tema del médico, ¿quién es este personaje que se ha atrevido a romper el juramento hipocrático y revelar información confidencial de su paciente? Pues bien, aunque nuestra fuente no nos ha proporcionado su nombre, hemos estado investigando a fondo y hemos logrado recabar algunos datos interesantes. Al parecer, se trata de un médico reconocido en Estambul, con una amplia trayectoria en el campo de la medicina estética y el bienestar. Es conocido por ser un profesional discreto y reservado, lo que hace aún más sorprendente que haya cometido este error. Algunos especulan que pudo haber sido una simple indiscreción, un comentario hecho sin mala intención durante una conversación informal. Otros, en cambio, sospechan que podría haber habido una motivación oculta detrás de esta filtración. ¿Será que alguien le pagó para revelar esta información? O tal vez fue una venganza personal. La cosa se pone cada vez más turbia. Y mientras tanto, ¿qué dice Demet Özdemir de todo esto? Pues, como era de esperarse, la actriz ha guardado silencio hasta el momento. Ni ella ni su representante han emitido ningún comunicado oficial sobre el tema. Algunos dicen que está furiosa y que está considerando tomar acciones legales contra el médico. Otros, en cambio, creen que prefiere mantener un perfil bajo y no alimentar más el escándalo. Sea cual sea su estrategia, lo cierto es que Demet está pasando por un momento difícil, y necesita todo el apoyo de sus fans. Pero más allá del chisme y la polémica, es importante reflexionar sobre el impacto que tiene la exposición mediática en la salud mental de las celebridades. Demet Özdemir no es la única estrella turca que ha lidiado con problemas de estrés y ansiedad. Muchos otros actores, cantantes y modelos han hablado abiertamente sobre sus dificultades para manejar la presión de la fama y la exigencia del público. Y es que ser una celebridad no es tan glamuroso como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, se esconde una realidad mucho más compleja y exigente. Las largas jornadas de trabajo, la constante exposición a la crítica pública, la falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona. Por eso es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y apoyo profesional para cuidar su bienestar emocional. La terapia psicológica, la meditación, el yoga y otras prácticas pueden ser herramientas muy útiles para manejar el estrés y la ansiedad. También es importante que las celebridades aprendan a establecer límites y a priorizar su tiempo libre y su vida personal. Y por supuesto, también es fundamental que el público sea más comprensivo y empático con las celebridades. No podemos esperar que sean perfectas e inmunes a los problemas. Son seres humanos como nosotros, con las mismas emociones y vulnerabilidades. En lugar de juzgarlas y criticarlas, deberíamos apoyarlas y animarlas a buscar ayuda si la necesitan. Pero volviendo al caso de Demet Özdemir, ¿cómo creen que esta situación afectará su carrera a largo plazo? ¿Será que este escándalo la perjudicará o, por el contrario, la fortalecerá? Algunos creen que la filtración de su información médica podría dañar su imagen pública y afectar su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Otros, en cambio, opinan que este incidente podría humanizarla y hacerla más cercana al público, lo que a su vez podría aumentar su popularidad. En mi opinión, todo dependerá de cómo maneje Demet esta situación. Si decide hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y mostrar su vulnerabilidad, podría convertir este incidente en una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia del bienestar emocional y convertirse en un ejemplo a seguir para otras personas. Pero si decide guardar silencio y evitar el tema, corre el riesgo de que el escándalo la persiga durante mucho tiempo y afecte su imagen pública de manera negativa. Sea cual sea su decisión, lo cierto es que Demet Özdemir tiene el talento y el carisma para superar este obstáculo y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Sus fans, estoy segura, la apoyarán en todo momento y la animarán a seguir adelante. Y nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para contarles todos los detalles de esta historia, sin filtros ni censura, como siempre. Así que no se pierdan nuestro próximo vídeo, porque les prometo que tendremos más novedades sobre el caso de Demet Özdemir. Hasta la próxima, mis queridos. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Los quiero.